tema determinante también en el trabajo de investigación precisamente es el planteamiento del problema. Uno cuando empieza la investigación dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a trabajar? ¿Cómo voy a defender? Entonces, no es grande cosa el planteamiento del problema, es algo para concentrarse, por supuesto, que requiere bastante lectura. Primero hay que identificar, o mejor dicho, les digo algunas pautas, ¿no? 5 elementos determinantes. Primero, identificar dónde queremos hacer la investigación. Puedo definir, quiero hacer a nivel en mi casa, quiero hacer en el pueblo, en la comunidad, en el área rural, en la ciudad. ¿Dónde quiero hacer? Primer punto. Segundo, ¿qué grupo de personas quiero manejar para mi investigación o situaciones o problemas? Quiero analizar jóvenes, familias, estudiantes, solo mujeres, solo varones. Quiero ver una situación de la pobreza, la delincuencia, una enfermedad, son situaciones. Ya tengo 2 cosas para determinar. Tercer punto, ¿qué le pasa a esas personas o a esas situaciones? ¿Cómo se demuestran esas personas o esas situaciones en ese contexto, en el lugar donde quiero hacer la investigación? Es importante observar y después de observar empezar a leer algo sobre esas situaciones. Cuarto punto, analizar las causas del problema en esas situaciones y en esas personas, pero no analizar las causas desde cualquier perspectiva, sino desde la carrera que uno está desarrollando o desde la orientación del posgrado o pregrado que está haciendo. Por ejemplo, uno quiere analizar el tema de la delincuencia. Puede ser desde el punto de vista legal, desde el punto de vista social. Un abogado no ha de hacer la delincuencia desde el punto de vista estadístico. Entonces, tiene que ver el problema, la situación, desde la visión de su propia carrera o de su formación. El quinto punto, verificar, por otro lado, las líneas de investigación que está trabajando la universidad o la carrera o el área o la organización a la que está queriendo presentar el planteamiento del problema. Con estos 5 elementos de base que uno tiene, ya viene la pregunta. Viendo y analizando la situación, el contexto, las personas, viendo las causas, las consecuencias, ya uno se va ideando del problema. Entonces nace la siguiente interrogación. ¿Qué quieres hacer para mejorar la situación? Ya uno se pregunta, ¿qué puedo hacer para mejorar el problema? Ya sería, y empezamos a delimitar el problema. Y ahí seguimos con el planteamiento. Surge también una pequeña confusión en algunos trabajos que he ido verificando. Identifican la formulación del problema con el planteamiento del problema. No es lo mismo. La formulación es la conclusión del planteamiento del problema. No es sinónimo, ¿no? Entonces, en la formulación viene la definición del tema, viene la delimitación de un contexto y tener claro qué problema voy a resolver y para qué me va a servir el resolver este problema, ¿no? Teniendo claro estos elementos, ¿no? Yo empiezo a redactar el planteamiento del problema. No es una redacción de 10 páginas, de 15, no. Absolutamente, el planteamiento del problema son ideas claras que uno tiene que tener, pero ojo, el planteamiento del problema no es marco teórico. El planteamiento del problema no es una justificación y menos un marco conceptual. Es algo bien concreto que va a estar redactado en no más de 2 o 3 páginas. Para poder redactar, podemos guiarnos de las siguientes pautas. Por ejemplo, los primeros 2 párrafos, definir el objeto. ¿Cómo vamos a definir el objeto? Es decir, si voy a estudiar el problema social,
defino el problema social utilizando fuentes, utilizando diccionarios especializados. Luego se explica el problema en el tercero, cuarto, quinto y sexto párrafo, es decir, en la primera plana se explica el problema primero desde el punto de vista internacional, luego desde el punto de vista nacional y finalmente desde el punto de vista local e institucional. La segunda página, o diríamos el quinto o sexto párrafo, se hace la explicación del problema a partir de las causas y consecuencias que tiene el problema, ¿no? Y se termina con la formulación del problema, es decir, la pregunta de investigación. Ahí surge cuál es la interrogante que uno tiene para poder desarrollar el proceso de investigación, ¿no? Entonces, la formulación del problema es como la conclusión del planteamiento del problema, es decir, la pregunta de investigación.